Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nuevo Chile. Hoy les voy a hablar sobre un tema de bastante interés para los nacionalistas y para los que aman a Chile. ¿Qué es la verdad? ¿O cuál es la verdad que necesitamos entender para poder sacar adelante nuestro país, nuestra patria, nuestra nación? Hay que entender varios aspectos de por qué nuestra nación está en este momento histórico eh, con tanto caos, con tan poca esperanza a algún cambio, alguna mejora en las vidas de todos nuestros compatriotas. ¿Qué debemos hacer los nacionalistas? ¿Qué debemos hacer los que amamos el país para poder sacarlo adelante? Son preguntas bastante difíciles de responder. Y quiero que en este episodio poder darle alguna guía a las personas que sienten que sienten una desesperanza total sobre las cosas que están pasando y cómo pueden encontrar herramientas para tener esa esperanza y esa fuerza para seguir luchando por un mejor futuro cuando todo pareciera que está en contra. Quizá muchos me dirán qué pesimismo, pero el pesimismo es cosa del sistema opresor sobre los individuos que vivimos, donde no tenemos otra opción más que la democracia liberal, donde tenemos que jugar en un ruedo donde quizás no queremos jugar. Tenemos que vivir en una sociedad que no es la que nosotros queremos. Tenemos que vivir en una sociedad donde no es la ideal. ¿Y por qué no es la ideal? Porque los destructores de las naciones han construido esto. Lo han querido así. La nación chilena, nuestro país, durante siglos fue habitada por pueblos originarios que vivían en constante paz, ya que eran pueblos bastante sectarios, pero con una cultura bastante interesante, que gracias a Dios todavía se mantiene. Luego llegaron los españoles a conquistar América. Y aquí no me voy a meter en las demás naciones, solamente voy a hablar de Chile como nación. Fuimos conquistados en primera instancia, y hay que entender por una cultura superior a la nuestra en el empleo de las armas y en la tecnología. Hay que entender que en la historia el que tiene el mayor avance tecnológico es el que termina imponiéndose en una guerra o en una medida de fuerza real. Quizá ahora no es tanto con las armas, es más bien con el dinero que tenga esa nación. Pero en aquella época los españoles eran mucho más avanzados.
Llegaron con armaduras y llegaron con un espíritu guerrero propio de los pueblos europeos. Se encontraron con un pueblo al sur del territorio chileno con un espíritu guerrero igual que el que ellos tenían. Nunca los pudieron conquistar, es más, tuvieron que hacer la paz con ellos. Y esa herencia guerrera de la fusión europea y la fusión araucana en su gran base, porque tenemos mucho más y debemos sentirnos orgullosos de que tenemos mucho más pueblos originarios, pero nuestra base es la sangre araucana y la sangre europea. Y eso nos ha forjado a ser un pueblo guerrero, un pueblo luchador, un pueblo que no decae, un pueblo que es terremoteado. Tenemos tsunami, nos roban los políticos, nos destruyen. Tenemos una élite política que siempre ha pensado solamente en ellos. Y así todos nosotros seguimos siendo bastante alegres y todavía seguimos siendo una nación unida. No crean que es una casualidad o es porque simplemente el tema de la solidaridad cuando hay un terremoto o una catástrofe o la misma, por ejemplo, la Teletón, el país se une, no es casualidad. Es porque hemos aprendido que la única forma de salir adelante es unirnos. Si la nación chilena, el pueblo chileno sabe que uniéndose, sin importar ricos ni sin importar ricos ni pobres, se une y sale adelante, una élite política no hace luchar entre ricos y pobres. Y eso todo tiene un sentido, porque es lo que han necesitado siempre. El materialismo económico para destruir las naciones. ¿Por qué me refiero al materialismo económico, a la individualidad? Porque, miren ustedes, que el PIB de Chile son casi 300.000 millones de dólares. La deuda externa de Chile son 170.000 millones de dólares. ¿Y por qué ustedes se preguntarán, ¿y por qué los políticos? ¿Por qué cada gobierno que llega al poder, muchos prometen bajar impuestos y no lo hacen? Es porque esa deuda que es con la banca internacional es impagable. La deuda externa de Chile va en un 69% del PIB. Pero ¿cómo lo hace un gobierno? Es decir, no la pagamos, pero los intereses de esa deuda son impagables. Imagínense que Chile solo paga los intereses de la deuda. Y eso se va acumulando año a año y año. Porque lamentablemente nos han impuesto una democracia liberal, donde la cual dependen todas las naciones de la banca internacional. No dependen sobre sus propios pies los países, dependen de una banca internacional que es usurera y vive de eso, vive de los intereses. También los políticos que se dicen de derecha, este mismo gobierno de Sebastián Piñera,
Ha promovido la ideología de género. Estos gobiernos anteriores han promovido el aborto. Cuando hace 10 años, ¿cuánto? Decíamos, no, el aborto, déjase en los Estados Unidos, algunos países de Europa, aquí no va a llegar eso. Y ya lo vemos. Prácticamente el matar bebés ya es un derecho. El sentirse hombre. Yo hoy día me siento hombre, mañana me siento mujer. Mañana me voy a querer sentir hombre de nuevo. Y pasado mañana me voy a querer sentir mujer de nuevo. Quizás pasado mañana un perro, me voy a querer sentir un perro, un gato. Esa decadencia moral y cultural es la que necesita la banca internacional para que seamos un número. Para que después seamos simplemente personas que nos levantemos en la mañana, vayamos a trabajar, después paguemos los impuestos, paguemos las cuentas y se acabó. Toda la cultura que hay en el mundo no, la cultura, el arte, la música, todo está en franca decadencia y todo es gracias al dinero, al materialismo económico. Por eso hay los nacionalistas tenemos una contradicción con el liberalismo, porque en una sociedad que un nacionalista necesita la sociedad para construir un mejor futuro. El individualismo solamente llega a pensar que me importa el vecino, que me importa la señora de la esquina, que me importa el abuelito que vive 2 casas más allá y se está muriendo de frío, no tiene parientes, ¿qué me importa a mí? No es mi problema. Ese es el individualismo. Siempre hay personas que son solidarias y quizás podrán ayudar a esas personas. Pero esto va más allá. Es todo un plan que los globalistas, que no son solamente personas, son entidades, han intentado y han con bastante éxito imponer en los países y en las naciones para destruir esto, que convivamos, que no importe el de al lado. Los marxistas que buscan solamente el poder por el poder. Los liberales quieren solamente individualismo, dinero. Los nacionalistas no tenemos que buscar ninguna de las dos cosas. Nosotros tenemos que pensar en el prójimo. ¿Por qué? Porque un nacionalista chileno se debe a su historia. Nosotros somos cristianos. Y si no eres cristiano, tienes que adherir a los pensamientos cristianos para ser nacionalista. ¿Cuáles son los pensamientos cristianos? Los 10 mandamientos son la construcción, han ayudado a la construcción de todos los países de Europa y los países de América. Todos los países de América han sido construidos en su base sobre estamentos cristianos. Que se haya separado la iglesia del Estado es una cosa, pero las constituciones de los países americanos y europeos son cristianas, están en las bases cristianas. ¿Qué han intentado hacer? Los grandes mandamases de la banca internacional es destruir esos valores, destruir el cristianismo. ¿Cómo?
con el aborto, la ideología de género, que no haya más familia. Antiguamente era muy fácil ver familias con 7 hijos, con 8 hijos, con 9 hijos, 10 hijos. No hace falta. Es cosa de decir, mira, mi abuelo tuvo 10 hijos, mi abuela tuvo 11 hijos, 8 hijos. Luego nuestros padres tuvieron 3, 4 y ahora la generación actual, con suerte tienen uno. Y para reemplazar la población, tú necesitas mínimo 3. Uno para reemplazar al padre, otro para reemplazar a la madre y uno más. Y recién hay reemplazo. ¿Qué hacen estas democracias liberales? ¿Disminuir la población? En vez de atacar el problema, que es la usura, en vez de atacar el problema, que es la corrupción, en vez de atacar el problema real, tomaron políticas que son la reducción de la natalidad. Claro, en los números económicos hay un avance. Tú nos pueden decir muchos liberales o muchas personas que son muy afines a estas políticas. No, es que como se redujo la población y se disminuyó la natalidad, se lograron varios avances. Pero ¿cuál es lo que nos traían la banca internacional y los globalistas? Nos traían la bendita inmigración. Reemplazar la población de ese país, de esa cultura, por otra que no es de ese país. Europa es la prueba. Estados Unidos. Y ahora, países de América. Todos tienen una identidad cultural diferente. Debido a el mestizaje europeo, español, y el mestizaje propio de cada pueblo originario. Una identidad propia, con la cual es valiosa y rica en cada país. Y de la cual cada país se hace sentido orgulloso durante 200 años. En Chile han entrado en 6 años 1.200.000 personas. Más gente que en toda la historia de Chile. En toda la historia de Chile no habían entrado nunca 1.200.000 personas. En 200 años. Pero en 6 entraron 1.200.000. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué es lo real? ¿Cuál es la verdad? La verdad política que nos dicen los globalistas, que nos dicen los gobiernos, este gobierno, los que nos dicen la élite mundial y los políticos, la multiculturalidad. Somos un país, somos un mundo globalizado. La verdad política, la verdad es que nos quieren reemplazar. Quieren hacernos multiculturales para que perdamos nuestra identidad. A todo el mundo le gusta vivir con gente similar a la de uno. ¿Cuál es la prueba de esto? Nuestras familias. Nuestros amigos. Nosotros, si nos cambian un día para otro a nuestros amigos, nos vamos a sentir raros. Quizás no vamos a querer compartir. Y por eso hay un periodo de adaptación cuando conocen nuevas personas. Llévalo eso a una nación. Ese es el verdadero juego que nos quieren imponer. Destruir nuestra identidad nacional, nuestras costumbres,
¿Qué es lo que vemos? Que poner la canción nacional ya es... No, que cómo se le ocurre, mira qué anticuado. Mira, pone la canción nacional, seguramente debe ser pinochetista. Mira, pone la canción nacional. Debe ser un nazi, debe estar medio loco. Pone una canción del ejército, lo mismo. Mira, ese ni siquiera es militar y pone canciones de los militares. Mira, él es un fanático. ¿Por qué? Porque buscan destruir la identidad de cada pueblo. Y en cada país pasa lo mismo. En cada país pasa lo mismo. Hace un par de días se celebraba el día del juramento de la bandera. Es cosa de ver redes sociales, los insultos a la gente que con mucho orgullo eh, han hecho ese juramento. ¿Por qué? Porque los progres, el marxismo busca también lo mismo, quebrar la identidad, quebrar las cosas que los países se sienten orgullosos. Y esa es esa es una verdad real. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Seguir quejándonos? ¿Seguir diciendo no, no hay esperanza, no hay ningún futuro? Estamos condenados a ver cómo los políticos son reelegidos, son elegidos los que no queremos, vamos a vivir siempre en esta sociedad inmoral. Primero que nada, es bastante importante recalcar que en esta sociedad que estamos viviendo, nuestra juventud está alcoholizada, nuestra juventud está llena de droga. En vez de querer juntarse y salir un día a acampar, a conocer su país, a ir a la montaña, a hacer deporte, prefiere ir a una discoteca y perderse en la droga, prefiere emborracharse hasta la perdición. Y un sinfín de más de cosas que pasan después. Y después, este mismo sistema económico te da una solución si después de esas borracheras, de esa salida con droga, sale un bebé de ellos. Está la pastilla del día después. Está próximamente en Chile el aborto, que es lo que nos quieren imponer. Porque la solución del liberalismo siempre es otra que tiene que ver con el mercado. O sea, yo cometo un error, hay un reemplazo. Cometo un error, hay otro reemplazo. Cometo otro error y hay otro reemplazo. No, una verdadera sociedad que tiene pautas morales mínimas para poder avanzar debe tener reglas. Si yo cometo o embarazo a una chica, o nos embarazamos los dos para que si alguna feminista me está escuchando, la responsabilidad es tener ese bebé. Pero ¿cuál es la solución? No, es que mira, ¿sabéis qué? Ayer salí y me acosté y nos acostamos y ahora no sé qué hacer. Mira, aquí está la pastilla, listo, y se ha solucionado el tema. Esa es la responsabilidad que están teniendo los jóvenes.
y la sociedad en general, donde los mismos estudiantes, cuando escriben, no se les entiende. Los mismos estudiantes, cuando hablan de un tema, no lo dominan. Cuando te rebaten, no saben argumentar. Cuando adhieren a una ideología, no saben ni siquiera defender su ideología porque no saben, no leen, no saben de historia, no saben de la historia de su país, no saben de la historia universal. Cuando uno y cuando debaten solamente repiten incansablemente las mismas cosas, y pasa a ser simplemente como siempre digo yo, un panfleto, porque no tienen la capacidad para poder rebatir. No tienen la capacidad porque no tienen la instrucción, no tienen la sabiduría, porque no leen. Ni siquiera, si ya no quieren leer, ni siquiera tratan de ver algún documental. No van a ningún museo. Prefieren ir a Nueva York. Prefieren ir a Machu Picchu, que es bastante hermoso. Prefieren ir a Río de Janeiro. Prefieren ir qué sé yo, a Los Ángeles. Yo viví en Los Ángeles, pero yo fui por otras cosas. Pero no fui a sacarme simplemente fotos al Paseo de la Fama. Que conocer su propio país. ¿Cuántos chilenos han preferido gastar? Se han pegado 5, 6, 7 viajes fuera del extranjero a sacarse fotografía y todavía no conocen Punta Arenas, no conocen Arica, no conocen Iquique, no conocen Concepción, no conocen ni la isla de Pascua. No conocen su tierra. Algunos me dirán sí que ir a la isla de Pascua es bastante caro, pero sí pueden financiarse un pasaje para ir mucho más lejos, a sacarse fotos con el ratón Mickey. Y eso es propio de la decadencia cultural del liberalismo económico y del marxismo imperante en los jóvenes, porque este es un marxismo decadente en lo social y un liberalismo decadente en lo moral. Entonces ustedes ahora me preguntarán, qué deprimente, no hay esperanza. Solamente va a haber una esperanza para que exista un real cambio, es cuando exista una nueva juventud, cuando a los hijos de los que sentimos un real amor por el país, le empecemos a inculcar estos valores. Cuando empecemos a estudiar, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de estudiar historia, de interesarse un poco por el arte antiguo, por conocer nuestro país, nuestras costumbres, nuestros valores, por nuestros héroes, por la historia hermosas que hay detrás de nuestras batallas, por el sacrificio que han hecho no solamente combatientes del ejército, sino personajes en nuestra historia.
Cuando empecemos a interiorizarnos en la historia de nuestro país, vamos a ir entendiendo recién quiénes son los que nos dominan, quiénes son los que mandan en este momento. No todo el mundo es solamente un espejo y te refleja en él y dice ese es el mundo. Hay otro mundo detrás. Y ese es el que hay que tratar de mostrarle a los chilenos. Que no es simplemente ir y votar y decir ya, yo ya voté, esa es la democracia. Eso es lo que quieren que pensemos, que eso es democracia. Ir a votar no es la democracia que nosotros necesitamos simplemente. Porque si fuera una democracia real, esta que nosotros estamos viviendo, a mí nadie me preguntó si yo quería 1.200.000 inmigrantes. A mí nadie me preguntó si yo quiero que el gobierno de Chile firme tratados con la ONU. A nosotros no nos preguntan eso. Yo estoy seguro que si hicieran un plebiscito, ganaría por harto margen el que todas esas políticas no se firmaran. Entonces, es importante que los nacionalistas, las personas que aman a su patria, empiecen primero a conocer su país. Un gran ejercicio para amar a su país es recorrerlo completo. Tengo el enorme placer de haber recorrido todo mi país, varias oportunidades, desde Arica a Punta Arenas. Conocer sus ciudades, conocer su gente. Hagan la prueba. A las personas que están escuchando este podcast, están escuchando este audio y piensan que las cosas que estoy hablando son simplemente oda al patriotismo, o simplemente son oda a soy un patriotero, recorran el país, si es que no van a sentir un cambio. Empezar a valorizar esas cosas son mucho más importantes que empezar o que amar el dinero. Cuando una persona deja de amar el dinero, ve otro mundo. Y eso es lo primero que tiene que hacer un nacionalista para poder tener o poder dar esperanza a otros chilenos. Cuando el materialismo económico sale de nuestras mentes, de nuestro ideal de vida, se empieza a tener una esperanza. Por eso es que yo no tengo el materialismo económico en mi cabeza. Porque yo pienso en mi país, pienso en mi prójimo. ¿Por qué? Porque tengo los valores cristianos. Entiéndanlo. Aquellos que son cristianos o que adhieren a los valores cristianos, que son los que fundaron nuestro país, lo único que estamos haciendo los nacionalistas, cuando adherimos a este pensamiento cristiano y estos valores, es llevarlo como ideal para nuestro país. Amar al prójimo no es simplemente algo que está escrito, es algo real. Dejando de lado el materialismo económico que profesa el marxismo y el liberalismo, nos vamos a librar de una gran carga. No pensar en el futuro como un individuo o con el individualismo es otro gran paso.
Es otro gran paso que tienen que dar las personas para poder tener una esperanza, para cambiar su pensamiento, porque nos han invadido y nos han impuesto que el dinero es lo único que a nosotros nos tiene que importar, que no tengamos opinión, que lo único que importa es acumular riquezas, tener una bonita casa, un buen auto, propiedades, acumular riqueza. Y déjame decirte, chileno, que cuando mueras, todo eso no va a valer nada. ¿Qué importa cuántas riquezas tenga? Me puede decir, no, que se lo voy a dejar a mis hijos, pero ¿valió la pena dejarle a tus hijos solamente dinero? ¿O vale más los valores con que ellos pueden forjar a sus propios hijos? Yo creo que importan más los valores para hacer una mejor sociedad. ¿Qué importa tener tantos rascacielos, tantas construcciones arquitectónicas modernas? Si en las calles de nuestro país hay gente que vive en la calle. Si en las calles de nuestro país hay gente que se está muriendo en los hospitales. Y hay políticos vende patria que prefieren ir fuera del país a visitar gente de otra nación y no van a visitar a nuestros compatriotas. Bueno, pero no puede ser solamente desesperanza. El cambio, para tener una esperanza es el que les dije hace unos minutos. El cambio mental tiene que ser personal. Primero, dejemos de pensar solamente en el dinero, en ser yo, 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 pensemos en el prójimo. Cada uno puede tener un espacio y decir, sí, es que a mí me gusta mi propio espacio y no quiero que nadie se meta en mi metro cuadrado. Pero cuando tú ya no vives en la regla del liberalismo o en esta democracia liberal, como persona, como individuo, pasas a ser muy sociable, muy alegre, muy conversador. Son cosas que se van dando con el tiempo. El bombardeo que tenemos de lo políticamente correcto, de lo único que tenemos es acumular riqueza, de lo único que tenemos es la música basura que nos invaden en la televisión, en los medios de comunicación, que lo único que tenemos son series y películas donde ningún valor real importante. Los LOI, LGTB, no son solamente de esta época. En la televisión de los años 50 y 60 en Hollywood todavía se mostraba películas donde la familia comía toda junta, oraban antes de la comida y presentaban una serie de valores que son muy importantes porque eran cristianos. En 1968 hubo un lobby en el cine americano y empezaron todas las películas taquilleras y una serie de películas sin ningún valor real a la sociedad, un aporte. Y así lo vemos como el cine a nivel internacional busca repetir lo que hace Hollywood. Y vemos la misma basura en todo lo que nosotros vemos en los medios de comunicación.
como cultura, porque esa es la cultura que nos quieren mostrar. Siempre hay algunas excepciones. Por eso es muy importante los medios de comunicación independientes y los canales de YouTube que dan otra realidad y dan otra información. La lectura es muy importante para tener una esperanza en esta sociedad totalmente liberal donde el amor a la familia es prácticamente ya ha sido socavado por por los agentes del mundo global. Nos queda luchar por ello. En esta democracia imperfecta, con baches, hay que salir, crear partidos políticos. Muchos nacionalistas más viejos dicen que no, tiene que cambiar la persona primero. Tiene que cambiar primero el ser humano. Si no quedamos esperando que cambie el ser humano, la verdad que vamos a morir esperando. Por eso yo soy mucho más reactivo. Soy mucho más activo. Prefiero que me escuchen 100 personas y que a uno le quede el mensaje, pero por lo menos una persona va a sentir que quizás lo que yo estoy diciendo tiene algún sentido. Hay esperanza, pero los nacionalistas tienen que ser activos, dejar de esconderse, dejar de decir, no, es que el nacionalismo es nazi, fascista, es un retrógrado, persíganlo. No, hay que ser activo, mostrarse, unirse, ser más solidario, ser mucho. Si los marxistas lo han hecho durante decenas de años y le ha resultado, si los liberales lo han hecho durante decenas de años y le ha resultado el unirse, que después se traicionen entre ellos, ya harina de otro costal. Los nacionalistas tenemos que unirnos. Tenemos que compartir realmente. No simplemente diciendo, mira, es nacionalista, ya, pero es que lo que pasa es que él es nacionalista y es demasiado extremo. No, es que lo que pasa es que él adhiere a este tipo de nacionalismo. Estamos en un momento crucial donde si no defendemos valores mínimos, que son la defensa de la familia, nuestra cultura cristiana occidental, con nuestros valores de los pueblos originarios, que son un contexto en nuestra nación chilena, que son una fusión que no ha logrado llevar a lo que somos. Si no lo defendemos, va a ser demasiado tarde. Ha llegado el momento. Este es el momento donde los que se sienten un amor a la patria dejen de titubear. Si los partidos políticos que actualmente no te representan, trata de organizarte, trata de juntarte con otras personas que adhieran al mismo pensamiento. Hay que unirse. Si no nos unimos, el país va a ser totalmente, si ya lo han saqueado prácticamente por completo, no solamente saqueado económicamente, lo han saqueado moralmente. Y que no nos callen. Todavía es tiempo, todavía no aparecen los fiscales del odio que están en Europa, donde solamente decir que eres nacionalista y aparecen,
un nacionalismo totalmente propio a Chile, que nunca lo amedrenten al llamarlos nazis. Nosotros somos nacionalistas, somos de Chile, no tenemos herencia europea en el pensamiento, somos nacionalistas chilenos, somos descendientes de Europa y hijos somos descendientes europeos y descendientes de nuestros pueblos originarios, pero no tenemos una descendencia política europea. Somos nacionalistas chilenos. Defendámoslo. No se avergüenzan de decir que son nacionalistas. Y que los únicos que sientan un orgullo por su país sean nuestras Fuerzas Armadas. Son los únicos que van quedando, que se sienten orgullosos, aún. Hay esperanza. Pero la única esperanza que queda es estudiar, leer, instruirse, atacarlos con base a los enemigos de la nación, atacar con base a los gobiernos corruptos, atacar con base a los gobiernos globalistas, atacar con base a los políticos vendepatria, atacar con base al liberalismo, atacar con base al marxismo. Si nosotros nos quedamos en eslogan, vamos a hacer lo mismo que ellos y el pensamiento va a morir. Es la demagogia, como es la politiquería mundial. Es de la demagogia. Los nacionalistas no somos demagogos. El nacionalista no puede prometer algo que no puede cumplir. Porque tiene una cuestión de honor sobre sus compatriotas. Tiene una cuestión de honor. Si un nacionalista es demagogo, sus mismos camaradas lo tienen que sacar, lo tienen que echar, porque es una cuestión de honor. Somos nacionalistas, no somos ni de izquierda ni de derecha. Eso, amigos, espero si que les gusta este podcast lo compartan y que alguna idea sobre el nacionalismo chileno y sobre el amor a nuestra identidad cultural y nacional les llega. Compartan este podcast, compartan este capítulo. ¿Qué es la verdad? La verdad en este momento es que está todo en contra de la nación, en contra de nuestro país. Pero no ha sido ninguna élite, nunca ha sido ni la izquierda ni la derecha la que salve a Chile. Siempre ha sido el pueblo, siempre ha sido la gente, siempre ha sido rico y pobre unidos. Siempre han levantado a Chile y esta no va a ser la excepción. Viva Chile, un abrazo, nos estamos escuchando.